Bendecidos del Señor, la gloria, el poder y la misericordia de Dios estén siempre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Hoy es un día de compartir juntos en armonía la palabra del Señor. Hoy traigo un tema que sé que va a tocar tu corazón. Dios siempre va a traer lo mejor para tu vida. Te encontramos en el texto bíblico 2 de Reyes 2, versículos del 11 al 12. Estamos hablando de dos grandes profetas de la Biblia que son Elías y Eliseo. Recuerden que Eliseo fue el sucesor de Elías. Eliseo acompañó a Elías durante mucho tiempo y estuvo en la escuela ministerial y aprendió también igual que los demás profetas. Pero este fue el primer discípulo que dice la Biblia que estaba bajo el cargo de Elías. Eliseo era semejante a Elías en muchas maneras, y lo podemos encontrar aquí en la Escritura. Los dos hombres partieron las aguas del río Jordán. Dice aquí la Escritura, trajeron humedad cuando hubo sequía, aumentaron la porción de comida de una viuda y se levantaron a un niño de los muertos, cada uno de ellos. Ejecutaron grandes milagros en los gentiles, pronunciaron juicios sobre los reyes y destruyeron a los enemigos con un poder sobrenatural. Pero también hubo mucha diferencia en las personalidad de cada uno de estos profetas. Mientras Elías, hermano, cayó muchas veces bajo la depresión y bajo la tensión, muestran a un Eliseo que tiene una actitud de triunfo, una actitud de victoria. Y además dice que nunca vimos que se apareció en la Escritura, que él se estuvo quejando, ¿verdad?, del poder o del valor. Él siempre estuvo ahí atento y ministrando en todo tiempo a todos sus discípulos. Y también hizo milagros, hizo muchos más milagros que Elías. Elías hizo 7 milagros maravillosos, pero Eliseo hizo 14 milagros maravillosos. Entonces Dios comisionó a Elías para que ungiera a Eliseo para que fuera el sucesor del ministerio que él estaba llevando, que era el ministerio profético. En 1 Reyes 19, versículo 16, dice de esta manera: A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safán, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Dice que Elías, él cuando pasó, le echó el manto, se lo echó encima y salió inmediatamente con Eliseo, porque estaba cumpliendo el mandato que Dios le había dado a Elías sobre la unción de Eliseo, que sería el sucesor de él. Entonces él recibió el manto y dice aquí que fue profeta de Israel por muchísimos años. El primer punto dice: Dios siempre trae lo mejor para ti. Dios te va a dar un manto nuevo. Vamos a verlo aquí en 2 Reyes 2, versículos del 9 al 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así más. Si no, no. Aconteció que yendo ellos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Consciente de la inminente partida de Elías, él sabía que ya tenía que irse, ya no había más tiempo para él. Él entonces dirigió una pregunta que era muy decisiva a Eliseo, para que él la contestara inmediatamente, porque iba a ser, aparte de que era su amigo, también iba a ser el sucesor de él. La respuesta de él tenía que manifestar la meta, la esperanza y los deseos que él tenía para vivir al servicio de Dios en el ministerio. Esos deseos que estaban secretos en el corazón de él para su próximo servicio. Yo no sé cuáles deseos secretos y anhelos tienes en tu corazón para el próximo trabajo que Dios quiere poner en tus manos,
llamarlo, para el próximo servicio que tú debes hacer para la obra del Señor. Eliseo estaba bien claro. Mira, Eliseo no esperó para responderle a Elías. Eliseo inmediatamente se dejó el trabajo que estaba haciendo y siguió a Elías. Dice aquí la Escritura que él no le pidió consejo ni a sus padres, ni a sus amigos, ni a sus consejeros, porque ya en su vida él tenía una decisión ya tomada de que su vida tenía que estar radicalmente al servicio del Señor. Estaba tan convencido que él nada más quería era servirle a Dios en todos los procesos de la vida. ¿Sabe? Para él ya él tenía su meta era el servicio, su meta era estar en comunión con Dios. Dice además que había renunciado a todo lo que era pasajero y había renunciado hasta su vida de economía, hasta sus vida material. Este hombre estaba decidido a servirle a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Dios lo había llamado, dice aquí la Escritura, a ser el sucesor de Elías. Él sabía que era una tremenda responsabilidad porque Elías no era cualquier profeta. ¿Sabe por qué? Dios le permitió eso porque ya él tenía unos meses de estar caminando con este varón y había aprendido de los valores espirituales, de los valores eternos. Dice aquí la Escritura que habían marcado la dirección que Eliseo debía tomar de ahí en adelante. O sea, ya él estaba formado, discipulado por Elías para poder continuar con la tarea que Elías vino a hacer aquí en la tierra. Elías escuchó la respuesta de Eliseo y se quedó sorprendido de ver lo que él le había contestado. ¿Sabe? Él estaba esperando con ansiedad y él pensó de pronto que le fuera a decir él, no, es que yo ahorita vengo, mañana te contesto, porque así hay gente, hermano, usted quiere servir, hermano, yo mañana le digo a ver si puedo, si tengo tiempo, si acaso se me ocurre venir a servir. Eliseo nos da una tremenda lección de vida y de servicio a Dios, porque él no buscó a nadie, ni siquiera para un consejo, porque en su corazón ya estaba la decisión de vivir para Dios, de tener comunión con Dios y de servir a Dios. Entonces lo escuchó que los deseos de él fueron bien sencillos, pero de un profundo significado, que solamente le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando él habló de la doble porción de su espíritu, estaba hablando de la herencia, de la bendición. Moisés había sacado una ley que decía que los primogénitos tenían derecho a la doble porción de unción, a la doble porción de los bienes de la familia. Y esto era lo que estaba declarando Eliseo a Elías. Además dice que sería la cabeza de su hogar. Muerto el padre, la cabeza era el primogénito. Había una responsabilidad grande, por eso tenía derecho a la doble porción de la herencia del padre. Y es el derecho legal que quedó escrito en la palabra de Dios, exclusivamente para los primogénitos. Si usted es el primogénito de la familia, tiene un derecho legal exclusivo, tanto espiritual como físico, delante de la presencia de Dios. Deuteronomio 21:17, mira lo que dice. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Eso demuestra el derecho del vigor del hombre, el hijo primogénito. Entonces, por eso era el único que podía reclamar la herencia. Era legal, dice aquí la Escritura. Era un derecho legal y todavía antes, cuando en los tiempos de nosotros, el primogénito era el que mandaba en la casa. Y todo el mundo le obedecía al hermano mayor. Ahora todas esas normas espirituales han cambiado en la familia. Ya no se lleva el orden espiritual que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y cuando Eliseo le pide una doble porción de unción a Elías, simple y sencillamente le está pidiendo el carácter de Elías. Acuérdense que el carácter de Elías era bastante fuerte, muy riguroso para manejar las cosas de Dios. Estaba pidiéndole también las cualidades morales que Elías tenía, las espirituales, porque era un hombre que tenía una relación íntima con Dios. Era un hombre que le hablaba a Dios y Dios le respondía a Elías. Era un hombre de un poder sobrenatural que Dios derramaba sobre Elías. Eso era lo que
Eliseo estaba pidiéndole a Elías. Él quería ser así, firme, fuerte, con autoridad. Como lo manejaba Elías, quería él manejarlo también en el ministerio que Dios le había dado a él. Entonces, ¿qué encontramos en Elías? Que Elías aprendió a confiar plenamente en Dios. Elías sabía quién era el Dios al cual él alababa y adoraba. Elías sabía que el único que tenía poder en el mundo entero era Dios. Y entonces Elías tuvo una gran comunión con Dios. Elías se esforzaba por hacer la obra de Dios conforme a la palabra de Dios. Entonces, la señal de la autoridad que manejaba Elías era el manto. Por eso cuando él estaba con Eliseo, antes de partir, él golpeó las aguas con el manto del río Jordán y el manto se abrió. Y él y Eliseo pasaron a la otra orilla y pasaron juntos. Eliseo fue atrevido cuando le pidió esto. Fue muy atrevido, hermano, porque quiero decirle algo. La fuerza espiritual es personal, la fuerza espiritual viene de Dios, a cada uno Dios le da como conviene, como cada uno reciba esa porción espiritual de nuestra vida. Pero el contexto de esta historia y el hecho de que Dios había dado instrucciones a Elías hacia el primogénito, hermano, siempre debía recibir ese regalo de parte de Dios y era esa doble porción de la herencia del padre. Ahora, Eliseo era el primer hijo espiritual de Elías, por eso él se creyó con el derecho de pedir esa doble porción de unción, porque él sabía que esa era una herencia que era para el primogénito. Entonces él tomó esa decisión y Dios aprobó esa decisión y él la recibió. ¿Sabe? Había mucho gozo, mucho agradecimiento, mucha actitud buena y él vio una madurez espiritual bien grande en Eliseo. Él sabía que Eliseo se iba a manejar este ministerio conforme él lo manejó. Su respuesta revela que, hermano, seguridad, su respuesta revela significado, su respuesta revela responsabilidad en la meta de la cual él en ese momento estaba adquiriendo por causa del deseo de recibir la herencia. Pero él no la recibió la herencia porque sí, porque no recibió la herencia, hermano, porque en los tiempos antiguos eso era un derecho legal, tenían que recibirlo. Acuérdense que él rechazó los bienes materiales, él rechazó todo con tal de seguir a Dios, con tal de servirle a Dios y con tal de caminar con la mano de Elías. Pero como le dice Elías, estás pidiendo cosas difíciles, mijo. Esto es muy difícil lo que tú estás pidiendo, porque la fuerza espiritual no se hereda, la fuerza espiritual no se transmite, dice aquí, ¿sabe? La autoridad no se transmite tampoco. Eso es algo innato que recibe uno en lo natural, pero también en lo espiritual cuando pertenecemos al reino de Dios, cuando decidimos caminar con Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces ese derecho legal espiritual nosotros lo adquirimos también. Ahora, nadie tiene autoridad o tiene la capacidad, hermano, de heredar o transmitir los dones. Los dones simplemente los da Dios, vienen directamente de parte de Dios. Pero en el tiempo de los apóstoles existía un mago. Vamos a leer lo que dice el mago. Quería comprar el don de Dios con dinero, pero usted no puede comprar nunca un don de Dios con dinero, porque eso es sobrenatural. Dios lo envía a nosotros. En Hechos 8, del 18 al 21, mira lo que dice. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tenéis tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, mira, hermano, los dones de Dios no se quieren porque sí, ni por herencia, ni por nada. Es tu relación íntima con Dios, es tu comunión íntima con Dios, el que te va a dar derechos de que Dios envíe dones espirituales a tu vida personal. Pero el deseo de Eliseo le dijo aquí, es cosa difícil. No es fácil lo que tú me estás pidiendo, le estaba diciendo Elías, porque era de peso
y de un peso grave, de graves consecuencias, hermano, porque no cualquiera puede recibir el don profético tal cual como dice la Biblia y no pasar por diferentes dificultades o necesidades o enfrentarnos a grandes situaciones, a críticas, a señalamientos y a todo, porque la gente, hermano, no le agrada que Dios lo use a usted o a mí para declarar una palabra, ya sea de exhortación, para animar y para enseñar, porque hay gente que le gusta que nada más le diga palabras de Dios te va a dar, Dios te va a entregar, Dios te va a poner. El verdadero profeta habla correctamente lo que Dios quiere que se hable. Entonces el poder espiritual es un valioso regalo, hermano, que no lo puede recibir cualquiera, sino una persona que está de lleno, metida en el ministerio con el Señor. Y al mismo tiempo sabes que es una carga de tremenda responsabilidad, porque usted tiene que responderle a Dios como profeta de cada palabra que sale de su boca. La Biblia dice, ay de aquel que habla con presunción de su propio corazón. Cuando somos profetas tenemos que tener cuidado de que la palabra que salga de nuestra boca sea que venga directamente de Dios, no sea de nuestro propio corazón. Efesios 1, 13 y 14, mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate, la respuesta de Elías deja clarito, hermano, aquí lo dice la Escritura, que la bendición deseada llevaba una condición. Hermano, aquí está diciendo que nosotros fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Nosotros ya fuimos comprados con la sangre de Cristo. Ya nosotros no podemos pedir una doble porción de unción y más adelante se los voy a enseñar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Dios mismo mora en nosotros. La unción ya está en nosotros, lo que hemos decidido caminar con Cristo Jesús. Entonces, la condición era, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Y esta condición dejó claro que Eliseo no debía perder de vista al profeta, no debía estar mirando a los lados, perdiendo el tiempo a ver qué pasa, y de pronto se iba Elías y él no lo veía. Él tenía que estar los ojos puestos en él, mirando. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Eso es lo que significa en este momento esta palabra que estamos leyendo, porque él no podía quitar los ojos de Elías, él tenía que estar ahí al pendiente para cuando Elías subiera en el carro de fuego, que exigía una atención muy fuerte, muy firme, hermano, con una concentración absoluta y no apartarse de la bendición que ya estaba a punto de recibir. Muchas veces estamos a punto de recibir una bendición y nos descuidamos con algo, o volteamos para otro lado, o cambiamos el camino por el cual estábamos andando y nos perdemos de las bendiciones que Dios planeó para nosotros. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que Eliseo no apartó los ojos de su maestro. Aquí lo acabamos de leer, ¿verdad? Él no se distrajo con nada, él estuvo ahí al pendiente, ¿sabe? Porque sabía que si se distraía, iba a quedar muy lejos la bendición de la cual Dios había declarado a través de Elías, que sería el sucesor de Elías, ¿sabe? Muchas veces perdemos las bendiciones del Señor porque desviamos nuestra vida, desviamos nuestra vista. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No podemos quitar los ojos de Jesús porque podemos perder todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y dice que nunca más lo vio. En estas pocas palabras se ve la nostalgia y el dolor con que quedó Eliseo. Ya su compañero de batalla, su maestro, su mentor, ya no iba a estar más con él, ya se había ido, pero ahora le quedaba a él una tremenda responsabilidad. Ahora le quedaba a él la inquietud de cómo podía él manejar el ministerio tan poderoso que le había dejado Elías. Las relaciones humanas, hermanos, yo les voy a decir algo, no son eternas. Y las relaciones espirituales, hermanos, concluyen alguna vez. Aquí vemos una relación espiritual que había concluido con la subida de Elías al cielo en el carro de fuego. Pero cuán bendecidos somos cada uno de nosotros cuando podemos recordar con agradecimiento a nuestro Padre espiritual, a nuestra Madre espiritual, a aquella persona
persona que caminó contigo, que te enseñó la palabra, que te llevó a que andaras en el camino de Cristo, que hoy eres una tremendo sierva o sierva del Señor, gracias a la persona que fue la que te enseñó por primera vez quién era Cristo. La persona que por primera vez te hace recibir a Cristo, esa es tu madre espiritual, ese es tu padre espiritual, y él debe darle gracia y a ella también darle honra, porque ellos fueron los que te llevaron al camino perfecto que es Cristo Jesús. Ellos nos animaron en el camino, ellos nos discipularon, ellos nos formaron, y no nos queda más que ser agradecidos con ellos. Y si tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Vámonos a 2 Reyes 2:12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Mira, dice aquí que no quería ser visto más con su vestido. Es decir, no quería ser nunca más visto con su vida anterior, con el oprobio, con el pecado, con todo lo que hizo en su vida anterior. Ya no quería ser más, ya esos vestidos no quería. Él quería el vestido del profeta que había sido llamado a la presencia del Señor. Ese vestido del profeta era la santidad, el amor, la entrega, la unidad que él tenía con Dios, que él hablaba a Dios y Dios le contestaba inmediatamente. Eso era el vestido que Eliseo quería ponerse a partir de ese momento. ¿Sabe? Él rompió toda la ropa vieja. Hermano, lo viejo ya no sirve. Hay que buscar las cosas nuevas, hay que buscar la relación nueva, hay que tener bendiciones nuevas en nuestra vida. ¿Y cómo las adquirimos? Cuando nosotros rompemos con el pasado, cuando rompemos con lo viejo, cuando rompemos con lo que no sirve y lo botamos. No se lo damos a nadie, sino lo que nos sirve se bota, así de sencillo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a caminar en lo nuevo que Cristo nos está dando. ¿Para qué? Para que podamos ser un testimonio al mundo del Cristo que está en nosotros. Yo no puedo andar predicando santidad, amor, arrepentimiento de pecado, conversión verdadera, si en mi vida cotidiana de mi casa soy vulgar, soy grosero, soy atrevido, soy envidioso, soy orgulloso, soy soberbio. Hermano, usted nunca se quitó el vestido viejo, se lo puso encima del viejo, y por eso es que está maloliente su vestido. No sirve y se ve grisoso, se ve manchado, porque todavía tiene las ropas viejas. Hay que quitar lo viejo y entrar en lo nuevo. El segundo punto dice: Dios siempre trae lo mejor para ti, un poder nuevo. ¿Qué nos trajo primero Dios? Un manto nuevo, el manto de la salvación, el manto del amor, el manto de la autoridad, el manto del compromiso, el manto de una relación verdadera con Dios. Y ese manto es el que nos va a llevar a nosotros a la unción verdadera, nos va a llevar a conocer el segundo punto, que es un nuevo poder. Sin el primer manto no vamos a recibir el poder nuevo que Dios derrama en nosotros. Versículos 12, 13 y 14. 2 Reyes 13 y 14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se apartó a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Entonces, este fue un milagro extraño y único. No hay otro milagro igual en la Biblia. Fue extraño y único. Un carro de fuego bajó, tomó a Elías y se lo llevó. Los dos iban por el camino, y cuando volteó andando con él, se dio cuenta que ya Elías no estaba, porque ya el carro de fuego se lo había llevado. Y dice además que entonces un suceso sobrenatural permitió que este milagro se diera. El carro de fuego, una evidencia del cielo aquí en la tierra. Eso fue una evidencia que Dios dejó para toda la humanidad. Cuando concluimos que ya todo ha terminado, porque ya se quedó solo él, ¿qué hizo? Recogió el manto. Y como él había pasado del río Jordán al otro lado con Eliseo, él tomó el manto de Eliseo y golpeó las aguas y se abrieron. O sea que la unción, lo que él le estaba pidiendo, la doble porción, había tocado a Eliseo. El mismo poder ya estaba en Eliseo, que pudo abrir las aguas nuevamente del río Jordán y pasó en seco a la otra orilla, y estaban todos los estudiantes esperándolo. Dice que había más de 50 estudiantes esperándolo, y no tuvieron que decir absolutamente nada, porque lo que vieron fue el poder de Elías en Eliseo, que no era que estaban echando cuentos, que era que le estaban hablando, sino que ellos mismos estaban viendo el poder, ¿sabes? Todas las cosas tienen su tiempo para Dios. Ya el tiempo de Elías ya había terminado.
Ya concluyó Dios con Elías, había que nombrar el sucesor, que fue Eliseo. Ya todo Dios lo maneja en su tiempo. El tiempo tuyo y el tiempo mío no es el tiempo de Dios. El cairo de Dios era que ya era inminente, que Elías tenía que partir al cielo. Entonces, Él lo hará a su manera contigo, lo hará a su manera conmigo, pero de todas maneras Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Los cambios en nosotros cuando caminamos con el Señor son inminentes. Usted solamente los va a disfrutar cuando usted tiene comunión con Dios, como la tuvo Elías y como lo tuvo Eliseo en su tiempo. Dios trae siempre lo mejor para tu vida. Eso fue lo mejor que Dios le pudo dar a Eliseo. Eliseo anhelaba servirle a Dios. Eliseo anhelaba tener comunión con Dios, tener encuentros personales con Dios. Entonces, cuando tú tengas esa relación con Dios, de intimidad, de encuentros personales, tiempos de oración, de alabanza, de adoración, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Va a traer lo mejor para tu vida y vas a caminar de una forma diferente. Ya no vas a ser el mismo ni vas a ser la misma. También nos damos cuenta que aquí inicia un nuevo tiempo. Ahora sería Eliseo el instrumento profético que Dios iba a usar para toda la nación de Israel. Dios, cuando tú te dispones como Eliseo, va a empezar un nuevo tiempo en tu vida. Ya los tiempos de antes ya no van a estar contigo, porque Dios va a ir trazando nuevos tiempos, nuevas metas contigo, nuevo propósito contigo, para que tú le seas instrumento aquí en la tierra para la obra maravillosa del Señor. ¿Sabes? Eliseo y la nación de Israel tenían ahora un nuevo periodo. Cosas nuevas haría Dios en Israel a través de Eliseo. Cuando tú te metes de lleno con el Señor, tú vas a tener un nuevo periodo en tu vida. Cosas nuevas Dios va a hacer en tu vida. Cosas que ni siquiera te imaginaste ni pensaste, Dios va a hacer contigo. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios va a establecer su reino en tu vida, porque Él necesita instrumentos para que este ministerio de Dios pueda crecer aquí en la tierra. Dios necesita Elías, Eliseos aquí en la tierra para que su ministerio pueda crecer a la tierra y la llegada de Cristo se vea inminente en estos tiempos. Una nueva etapa de planes de Dios viene para todo aquel que ha empezado a caminar con el Señor. Un tiempo de bendición, un tiempo de crecimiento para todos nosotros, hermanos. Dios sí sabe lo que está haciendo, aunque tú no creas. Dios sí sabe lo que está haciendo, aunque tú no veas. Dios sí sabe lo que está haciendo. A veces dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios le dijo con los hechos, aquí estoy, Eliseo, tira el manto y abriste el mar, ahí estoy yo contigo. Vas, fuiste donde la viuda y le diste a comer, y a su hijo también. Se murió el hijo, le diste vida al hijo. Y así fue Dios usando y mostrando el poder de Él en la vida de Eliseo. Pero es muy importante que tú tengas presente, y eso es que quede muy claro en esta noche, porque a veces Dios usa una persona para hacer un milagro y el ego se infla. Es que yo fui el que hice el milagro. Hermano, nosotros no somos nada. El que hace los milagros, el que hace la obra en la vida se llama Dios. Nosotros debemos mantenernos humildes y sencillos, como Cristo nos enseñó cuando vino aquí a la tierra. ¿Sabes? Eliseo sabía algo claro, que el poder profético, la unción profética no estaba en el manto, estaba en la presencia de Dios. Y sabe que Elías siempre caminó en la presencia del Señor. Decía, en cuya presencia estoy, decía Elías. Estaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar, estar siempre en la presencia de Dios. Eliseo heredaría el mismo poder y la misma dirección del ministerio. ¿Por qué? Porque Eliseo buscaba estar en la presencia de Dios. No porque se lo hubiera regalado a Elías, sino porque él estaba en la presencia de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Y cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú caminas en la presencia de Dios, entonces Dios podrá usarte con unción y poder en tu vida. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros le servimos a Dios como instrumento en las manos de Él, dice aquí en sus poderosas manos, dice, entonces Él va a poder llevar a cabo la gran obra que ha diseñado Él para que tú y yo lo ayudemos aquí en la tierra a que eso se cumpla. Somos los instrumentos que trabajamos. ¿Para qué se usan los instrumentos? Para trabajar, para hacer cosas nuevas o para restaurar cosas dañadas. Para eso son los instrumentos. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sabe?
el respaldo de Dios va a estar siempre ahí, contigo y conmigo, como lo estuvo con Eliseo, con Josué, con Elías, con todos los profetas anteriores. Dios siempre estuvo con ellos. Pero Eliseo hallaba aquí un tremendo desafío de fe. Tenía que él aumentar el proceso de su fe. Tenía que creerle a Dios tremendamente. No era solamente el único, dice aquí la Escritura, que cruzaba las aguas del río Jordán, porque ya Elías ya lo había hecho también. La gran prueba, ahora él está mostrando aquí la gran prueba de responsabilidad que él tenía, porque Elías tenía autoridad. Elías mandaba a callar a todos los enemigos. Elías acababa con los enemigos. Elías dijo que no llovería más por 3 años y medio, y no llovió más nunca por 3 años y medio. La palabra de Elías cobraba poder, cobraba autoridad, porque Dios respaldaba la palabra de Elías. Era un profeta que tenía tremenda autoridad. Y dice aquí la Escritura que él reprendía la idolatría y condenaba fuertemente el pecado. O sea que la autoridad de Elías era tremenda en ese momento, ¿sabe? Dice aquí la Escritura que revelaba a los idólatras, y los idólatras le tenían miedo a él. Muchos se escondían de Elías, hermano, porque él hablaba con certeza a Dios y Dios le respaldaba. Mira lo que dice aquí, 1 Reyes 18, del 34 al 37, para confirmarte la palabra. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De esta manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice, la zanja llena de agua. Mire cuántos baldes de agua le echaron. Mojaron toda la leña y todo, pero él pidió fuego del cielo, y Dios envió fuego del cielo y consumió toda la leña, cocinó al animal que había sido cortado en trozos, y encima se lamió el agua de la zanja. Ese era el poder de Dios en él. Él lo llamó y el Señor cumplió el deseo de Elías. Y porque Elías, que quería mostrar ahí tanto a Israel como a todos los sacerdotes Baales que estaban ahí, profetas Baales, quería mostrar que el poder de Dios era por encima de todos los poderes que pudieran existir en el mundo. El Dios Todopoderoso era el Dios de Israel, y todos ellos cantaron gloria al Dios de Israel, el poderoso Dios de Israel. Y ese poderoso Dios de Israel también está con nosotros en el día de hoy. Ese Dios Todopoderoso, el que está levantando su nombre a través de cada uno de nosotros. Por eso dijo Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Porque él quería que Dios se manifestara, mostrando su gloria y su poder en la vida de él. Él quería que Dios también hiciera lo mismo, y Dios lo hizo, porque él confiaba en Dios, él creía en Dios, él caminaba para Dios, dice aquí la Escritura. Y que yo quiero decirte que Dios nunca te va a dejar, así como nunca dejó a Elías ni a Eliseo, tampoco a ti y a mí nos va a dejar el Señor. Por eso está escrito en Isaías 57 de esta manera: porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. O sea, tienes que tener la plena seguridad. Yo escucho personas que me dicen: no, Dios me avergonzó, Dios no me respaldó en el proceso que yo estaba. Yo le digo: párate un momentico ahí. Tú estabas caminando en comunión con Dios. Tú estás viviendo la voluntad de Dios. Tú estás haciendo la obra de Dios. No. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te respalde? Dios va a respaldar a los que caminan como Elías, como Eliseo, que buscaban siempre la santidad, el servicio a Dios, el andar para Dios. Cuando nosotros caminamos de esa manera, a Dios no le queda más que respaldarnos a todos nosotros en todos los procesos de nuestra vida. Entonces empecemos a caminar con Dios, empecemos a buscar presencia de Dios en nuestra vida, empecemos a adorar y alabar a Dios con todo nuestro corazón, y veremos muchos milagros maravillosos en cada una de nuestras vidas. Entonces él golpeó las aguas, y las aguas abrieron. Dios le estaba mostrando el poder.
Y Dios te estaba mostrando la autoridad de Eliseo. Y eso era lo que Eliseo quería ver en Dios. Más adelante vemos otro milagro de Eliseo, cuando las aguas eran amargas. Y Dios lo usó para esas aguas y se convirtieron en aguas normales que pudieron ellos tomar el agua. Entonces, ¿dónde está el Dios de Elías? Ya Elías se fue, pero Dios no. Elías está lejos, pero Dios está aquí, delante de ti, delante de mí. A Él es el que tenemos que pedirle, a Él es el que tenemos que rendir nuestra vida, a ese Dios que quiere hacer maravillas con cada una de nuestras vidas. Entonces el espíritu de Elías reposó en Eliseo. Dios le dio la unción, la autoridad, el poder, ¿verdad? Fue la sucesión del poder de Elías en la vida de Eliseo y fue evidente para todo el mundo, hermano. Todo el que lee la Biblia se da cuenta que fue evidente por todos los milagros maravillosos que Él hizo aquí en la tierra antes de irse. ¿Sabe? Él no necesitó persuadir a nadie, Él no necesitó convencer a nadie de que el poder estaba en Él, porque Dios lo hizo visible a todo el mundo. Entonces, la bendición de Dios, que es la que tú y yo debemos buscar en este tiempo, dice aquí, va a estar sobre tus acciones como tuvo sobre las acciones de Eliseo y de Elías, y fueron suficientemente aprobados por Dios. Ahí lo dice en el versículo 14 que lo leímos ahorita. Y el tercer punto dice, Dios siempre trae lo mejor para ti, una nueva unción. Dios trae un nuevo manto, un nuevo poder, y ahora Dios trae una nueva unción que está en 2 de Reyes, versículo 2, del 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Entonces, ¿fue usado grandemente o no fue usado? Sí, lo usó grandemente. Solo con echarle sal limpió las aguas, sanó las aguas, y todos pudieron beber el agua. ¿Podría decir que es necesario pedir un mayor nivel de unción para un creyente actualmente? Yo le digo, no, hermano. No tenemos que pedir mayor unción, porque la mayor unción es Dios en nuestra vida. No necesitamos más, no hay nadie mayor que Dios. Entonces esa unción debe estar en nosotros, hermanos. Dios no tiene variantes en su personalidad. Él es lo que es y punto. Él es Dios todopoderoso, Él es Dios omnipotente, omnisciente. Él lo es todo, Él es el Dios soberano, el Dios sabio. Él lo es todo, no cambia ni tiene sombra de variación. Entonces Él lo es todo, Él lo puede todo, hermano. Él es pleno, Él es perfecto. Él tiene todas las cualidades maravillosas de un Dios grande y poderoso. Que haya mayor unción, hermano, es una buena noticia para nosotros. Que no haya una mayor unción, porque la mayor unción de nosotros se llama Dios. Entonces, que no haya una mayor unción para nosotros en este tiempo, sino Dios. En Él estamos completos, hermanos. Eliseo no se confió en su capacidad ministerial, ni en la influencia de su nombre, porque había caminado con Eliseo, ni porque fue discípulo de Eliseo, ni en sus fuerzas humanas. Él solamente confió en el poder que Dios derramaba sobre él, en la gracia que Dios derramaba sobre él, en el poder que Dios derramaba sobre él en este tiempo. En nada humano impidió que él pudiera cumplir con la tarea que Dios le había mandado. ¿Sabe? Tenía cualidades de liderazgo y eso tampoco le impidió que él pudiera cumplir con el trabajo que Dios le había dado. Él no se planteó una agenda para ver cómo voy a manejar el país, cómo voy a hacer esto con la gente, qué voy a hacer. No, él no hizo nada de eso con los cambios que tenía que hacer con Israel, sino que él fue simplemente el vocero de Dios. Y cuando él hablaba, la gente caminaba. Cuando él hablaba, la gente tenía comunión con Dios. Y así fue llevando el pueblo a la santificación. Eliseo reclamó al Dios de Elías que fuera también su Dios. El Dios de el Dios de Elías, ese es el Dios que yo quiero para mi vida. Ese es el Dios con el cual yo quiero caminar, con el cual yo quiero tener una comunión. Dios reposó sobre Eliseo, como lo hizo también con Elías. Mira, en 2 de Reyes 2:15, cuando hubo cruzado el río, los hijos de los profetas, que se llamaban los discípulos de Eliseo, lo vieron y se emocionaron porque vieron que la unción y el poder y la autoridad de Elías también estaba en Eliseo.
Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y se postraron delante de él, todos con reverencia, porque habían visto que Eliseo también tenía la unción, también tenía el poder y también tenía la gloria de Dios sobre su vida. En segunda de Colosenses 2, versículos 10 al 12 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, Pablo decía, con él estamos completos, no nos hace falta nada. Fuimos circuncidados del pecado, sí, ahora somos nuevas criaturas, hechura de las manos del Señor. Hemos cambiado nuestra vida, hemos transformado nuestra vida en el Señor y caminamos de una manera diferente. En cuanto al significado de la nueva unción que nosotros recibimos, el significado bíblico básico de la unción es la señal de derramar aceite o frotar aceite en la cabeza de la persona que Dios envía a ser ungido, para ser apartado, para ser santificado delante de la presencia del Señor, como un símbolo de dedicación a Dios de la persona que nosotros estamos ungiendo. La palabra unción aparece 27 veces en la figura de la Escritura, pero doble unción solamente aparece en el capítulo que acabamos de leer, cuando Eliseo estaba pidiendo doble porción. La doble porción significa todos los talentos, todo lo que yo les dije ahorita, del carácter, de la forma, de los valores, de los principios espirituales, de la comunión con Dios. Eso era lo que Eliseo quería como primogénito recibir en su vida personal. El apóstol Juan se refiere al espíritu de unción que recibimos nosotros como creyentes en 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces podemos pedir una doble porción de unción o una doble porción del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante que tú comprendas hoy que nosotros no tenemos que hacer esa solicitud, porque nosotros tenemos al Santo de los Santos. La unción de nosotros viene directamente a nuestra vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nuestros corazones. Entonces, como creyentes, nosotros no necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Concluyo este tema, hermano. Cuando Dios determine una misión para ti, quiero que te quede claro en esta noche, Él te envía con su respaldo. Tú nunca vas solo a hacer una misión sin que Dios esté respaldando la tarea que Él te puso a hacer. Porque tú no vas a batallar solo, Dios va a batallar contigo. Él ha ganado todas las batallas que nosotros enfrentamos en nuestra vida, porque Él va por delante, con pisada firme de cada una de nuestra vida. Él nunca te va a desamparar en el proceso de la tarea que tienes que entregar. Y lo más importante, la presencia de Dios te va a acompañar, te va a apoyar, te va a guiar y va a establecerte en la posición que Dios ha colocado para cada uno de nosotros. Y eso, hermano, no tienes que mostrárselo a la gente, eso se nota. La gente sabe, esta es una mujer de unción, este es un hombre de unción, por la forma en que Dios nos usa y por la forma en que nosotros nos comportamos en la vida. Dios hará que se nos note sin que usted y yo tengamos que hacer un esfuerzo especial para ello. Hermano, lindo descanso, Dios te guarde en gran manera. Bendiciones para ti y tu familia. Amén.